Y Dios será un escudo para los que andan en integridad o con sencillez. Es el versículo 7. Aquí nos sigue hablando acerca de los regalos de Dios, los dones de Dios que nos va a dar a la persona que se dedica a investigar la voluntad de Dios, que se dedica a investigar la sabiduría de Dios. Dice, Dios ha guardado para los rectos consejos sabios, que su tiempo le dará a la persona que se dedica a buscar la voluntad de Dios. Además, Dios será un protector, un escudo para todos aquellos que anden íntegros, con integridad y con sencillez. O sea, sin ningún interés mezquino, sin ningún interés personal. Shalom para todos. Continuamos con el estudio del libro de Mishlei. Estamos traduciendo este libro y hemos llegado al capítulo 2. Leo el primer versículo y luego lo traduzco con la ayuda de Dios. Dice así: Benim tikach hamarai, mitzvotai tispon itach. Hijo mío, si cogieres a mis dichos y a mis mandamientos los guardares contigo. La traducción simple sería que aquí el proverbista se dirige al hijo y le dice, o al alumno y le dice, hijo mío, si cogieres y recibieres a mis mandamientos o a mis dichos y a mis mandamientos los guardares contigo. Un comentarista, Rashi, dice así, se llama Rashi, son iniciales de su nombre, él dice así, dice, serás mi hijo si cogieres y recibieres a mis dichos y a mis mandamientos los guardares contigo. Es como una condición. Si es que tú coges mis dichos y tú a mis mandamientos los guardas, entonces te llamarás mi hijo. Muy bien, sea en esta forma o en la otra forma, hemos interpretado y explicado este primer versículo. Continuamos y dice así. Y para atender a la sabiduría con tus oídos, o para que atienda a la sabiduría tus oídos, y se incline tu corazón hacia el entendimiento y a la comprensión. Entonces viene la continuación del versículo 1 y dice así, todo esto para que la persona debe atender a los mandamientos y guardar los mandamientos. Aquí no estaba la sabiduría, especialmente la sabiduría que proviene de Dios. Entonces dice, para que atiendas a la sabiduría, tu oído, y entonces se inclinará tu corazón hacia la comprensión. Este versículo es bien importante. El segundo que nos dice así, si la persona atiende a la sabiduría con con sus oídos, entonces su corazón se inclinará a la comprensión. Hay aquí varios niveles del intelecto. El nivel un poco más simple es el saber, el captar, y luego tenemos la sabiduría que nos habla acá, y luego tenemos la comprensión. Dice, si la persona empieza con atender con sus oídos a las palabras sabias, entonces su corazón va a llegar a la comprensión y al entendimiento. Ya dijimos una vez de que Dios nos habla el corazón. La pregunta es ¿por qué el corazón? Primeramente, aquí nos habla de la comprensión y el corazón se toma así como una palabra que simboliza la comprensión y los sentimientos y el intelecto, los pensamientos. Pero ¿por qué el corazón? ¿Por qué no el cerebro? ¿Sí? Entonces, hoy los científicos han descubierto de que tenemos tres grandes grupos de células cerebrales, de células nerviosas, lo que se llaman neuronas.
tres grupos de neuronas. Uno está en el cerebro, en el cráneo, que es el cerebro. Otro grupo está en el corazón. Otro grupo de neuronas está en los intestinos, en el sistema digestivo. Y significa de que hay em, actividad, actividad intelectual o actividad de pensamientos o sentimientos, tanto en el cerebro como el corazón, como en los intestinos. Es por eso que aquí toma el corazón, porque o el corazón también tiene un conglomerado, tiene un grupo de neuronas en donde se almacenan sentimientos y deseos en el corazón. Y el cerebro es la base de la conciencia y de la lógica. Es el conjunto de neuronas. Pero en el corazón también hay neuronas. Es como un pequeño cerebro. Y según los científicos, su fuerza magnética es más grande que la del cerebro. La fuerza magnética de las neuronas que están en el corazón. Y el corazón, también he descubierto que el corazón sabe la verdad. O sea, aprecia, siente la verdad. ¿A qué me refiero con siente la verdad? Cuando uno se enfrenta con una incertidumbre, ¿qué hacer? O con una pregunta, si es verdad o mentira, si tal fulano es mentiroso o es verdadero, si tal fulano es fiel o es infiel, el corazón ya lo sabe. Y a eso, en forma popular, se le llama una corazonada. Hoy los científicos han descubierto que el corazón ya sabe eso. ¿Cómo lo prueban? Hay electrodos que ponen en el cerebro en el corazón y cuando le preguntan a la persona una pregunta que su respuesta es verdadero o diríamos negativo, positivo o negativo, verdad o cierto o no cierto, el corazón cuando sabe la verdad, la certeza, el corazón, su latido, su presión cambia. No importa lo que la persona va a contestar. Por ejemplo, si le pregunta a una persona si es verdad que la capital de México es Kioto, y él dice, por ejemplo, sí, el corazón late en forma adecuada para eso, que es no. ¿Por qué? Porque la capital no es Kioto, sino Tokio, y así por el estilo. Entonces, aquí en los escritos sagrados, como el proverbio, los sabios han tomado el corazón también como base del saber y del pensamiento, y de los sentimientos y del saber, la verdad, podríamos llamarla la verdad espiritual, que no hay ningún aparato que lo pueda captar sobre el corazón. Muy bien, ahora continuamos. Estamos entonces en el versículo 3 que dice así. Porque si a la inteligencia le llamares y a la comprensión le clamares. Aquí también otra vez nos habla en dos etapas. Primero, dice, sí, a la inteligencia le llamas. O sea, le dices, ven, ven inteligencia. Y a la comprensión le clamas. O sea, le clamas significa con una voz más grande, con una voz más elevada, más fuerte. ¿Por qué? Porque aquí también hay dos niveles de función intelectual. La primera es la inteligencia y luego tenemos una comprensión del todo. La inteligencia aquí, inteligencia de comprensión, pero comprensión de un integrante, de todo un cuadro general. De la parte de un cuadro, cuando comprendemos la parte de un cuadro, aquí le llama vina, que es una comprensión particular. Y cuando aquí le llama tebuna, que es la comprensión total, esa es una comprensión más elevada y para eso hay que trabajar más. A eso le llama, hay que clamar. Entonces una persona no puede contentarse con el saber, sino tiene que conseguir con la sabiduría. Luego llegar a al entendimiento particular y luego aspirar a conseguir la comprensión total general de la realidad que aquí le llama tebuna.
Y para eso aquí dice hay que clamar, o sea, con voz más fuerte, porque está más lejos de nuestro alcance. Muy bien. Y luego dice así el versículo 4, si es que la buscares al entendimiento, en este caso a la comprensión, que la fuente de todo eso es la Torah, que es la revelación de Dios en el monte Sinaí, al pueblo de Israel y para todo el mundo, y esto lo buscares como dinero, como plata, y como tesoros lo investigares. Otra vez aquí está en dos niveles. Dice, si lo buscas primero como plata, buscarlo como plata es dedicarse a trabajar, hacer un esfuerzo de conseguir dinero mediante el negocio, mediante el trabajo. Así se consigue dinero, plata. Y como tesoros escondidos, lo investigares. Eso ya es más profundo porque tienes que cavar a un tesoro, hay que cavar aquí, allá y trabajar más. Y es más incierto de conseguir el tesoro. Pero así, en esta forma, dice, si tú haces así con la Torá, que es la base de la inteligencia, de la comprensión, dice el versículo 5, entonces comprenderás el temor de Dios y el conocimiento de Dios hallarás. Como vemos aquí, el sabio Salomón, el rey Salomón, nos da aquí un camino de dedicarse a conseguir la comprensión general, antes de eso una comprensión particular, antes de eso la sabiduría y primero el saber, y todo esto proviene de la Torá, de la revelación de Dios, de su voluntad, de sus mandamientos en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Y esta sabiduría también es para beneficio de toda la humanidad. Y aquí quiero un poco ser específico. Toda la Torá es para Israel, parte es para el mundo, lo que se llama en otras palabras, para los hijos de Noé, de que ellos solamente tienen 13 mandatos básicos, los 7 mandatos básicos, 7 mandatos básicos y con sus derivados, ¿sí? Y para Israel ya son todos los demás mandamientos que están en el Pentateuco. Eso lo llama aquí eh, sabiduría, y los comentaristas dicen que se refiere especialmente a la Torá. Muy bien, continuamos y dice así. Entonces, el producto de todo esto o resultado, la ganancia que la persona obtiene, dice, entonces comprenderás el temor de Dios y sabrás y, el, y conocerás y el conocimiento de Dios hallarás. Aquí traduzco el hebreo de conocer y el conocimiento de Dios hallarás. Hallarás significa después de una búsqueda. Muy bien, y antes también nos habló de que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. O sea, uno inicia este camino con el temor de Dios y también lo máximo es el temor de Dios. Esa es en esta forma de comprender estos versículos. O también cuando la persona analiza el mundo que Dios ha creado con el intelecto, con su análisis, que es lo que se llama la ciencia. La ciencia hoy tiene métodos de analizar la realidad material, porque el espiritual no lo pueden analizar ningún científico. Y analizando la realidad material, tenemos la física, la química, tenemos la biología, todas esas ciencias. Entonces la persona, cuando analiza todo esto de una forma íntegra, llega a comprender el temor de Dios. Ve la mano de Dios. Ve, diríamos, de que todo aquí está dispuesto por una fuerza superior de que se llama Dios, que todo lo ha creado y lo gobierna. A pesar de que nuestro intelecto nos puede decir, esa es una casualidad,
si somos íntegros, si somos verdaderos y sinceros, no tenemos otra alternativa que decir, esto es la mano de Dios. Así como dijeron los magos en Egipto, este es el dedo de Dios. Y con respecto a Israel, cuando el Dios parte el mar rojo, dijeron, y vieron a la gran mano de Dios. Muy bien, ahora continuamos con el versículo 6 que dice así, porque Dios, el Eterno, Él dará sabiduría de su boca y conocimiento y entendimiento. Aquí sí nos habla ya a la revelación de Dios en el monte Sinaí para nosotros. Pero nuestros sabios también dijeron que inclusive con el simple intelecto, con el simple raciocinio, se puede encontrar la voluntad de Dios, así como lo encontró nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham, él empezó a investigar a la realidad, a preguntarse y usó su intelecto, su raciocinio, su lógica. Al final llegó a la conclusión de que hay un creador para todo lo material que existe. Y luego también sigue el análisis y Abraham, nuestro padre, llegó a la conclusión que hay mandamientos de lo que se llaman los mandamientos simples de comprender, ¿sí? Los juicios que cualquier persona con un intelecto normal lo llega a comprender y a conseguir. Todos los pueblos tienen sus leyes, no matarás, no robarás, no adulterarás. ¿Sí? Es lo mínimo que el intelecto humano le ayuda a la persona a conseguir y aceptar sin duda de que eso es lo bueno y eso es lo correcto. Y cuanto más cuando Dios ya se nos reveló a nosotros en el monte Sinaí para toda la humanidad, mediante Moisés y el pueblo de Israel, aquí dice, porque el Eterno, Dios el Creador, Él dará sabiduría de su boca. Habló en el monte Sinaí los 10 mandamientos, lo que se llama los 10 temas, y el conocimiento y el entendimiento. Aquí nos habla ya de varios temas. Uno es la sabiduría y otro es el conocimiento, que es lo básico. Y luego tenemos aquí la comprensión, que es la tebuna en hebreo. Muy bien, continuamos, es decir, el versículo 7. Aquí hay un caso que se llama en hebreo kriuktiv. Se escribe en una forma y se lee en otra forma. Se escribe con Vav, Bitzpon, y se lee Itzpon. Es el verbo de guardar, preservar. Entonces, Dios guardará, ha preservado, ha guardado, para los rectos, el consejo sabio. Y Dios será un escudo para los que andan en integridad o con sencillez. Es el versículo 7. Aquí nos sigue hablando acerca de los regalos de Dios, los dones de Dios que nos va a dar a la persona que se dedica a investigar la voluntad de Dios, que se dedica a investigar la sabiduría de Dios. Dice, Dios ha guardado para los rectos consejos sabios, que su tiempo le dará a la persona que se dedica a buscar la voluntad de Dios. Además, Dios será un protector, un escudo para todos aquellos que anden íntegros, con integridad y con sencillez. O sea, sin ningún interés mezquino, sin ningún interés personal. Solo así una persona puede encontrar la verdad de Dios, inclusive con el simple intelecto, así como lo consiguió nuestro padre Abraham. Abraham, nuestro padre, sin que Dios se le revele, él se dedicó a investigar la verdad en este mundo, a la naturaleza física, y con su intelecto llegó a la conclusión que hay un creador, y que ese creador tiene una voluntad, y su voluntad es que hagamos el bien, y descubrió los mandamientos de Dios. Muy bien.
Y a esta persona que se dedica a buscar a Dios, como acá dice, Dios le tiene guardado para estos rectos sabios consejos. Hace como un regalo, como un don le dará. Y también le guardará, le protegerá del mal a quien, al íntegro. Una persona que busca a Dios sin ningún interés personal, sin ningún interés egoísta. Solo así se puede encontrar la verdad. Porque cuando somos interesados y buscamos nuestra verdad, buscamos nuestros intereses, nunca vamos a encontrar la verdad de Dios. E inclusive cuando podamos leer el Pentateuco, lo vamos a interpretar según nuestro antojo. Lo interpretaremos según nuestro capricho. ¿Por qué? Porque no buscamos la verdad de Dios, sino buscamos nuestros intereses, buscamos que alguien nos apoye a nuestros intereses personales y egoístas. Y así nunca lo encontramos. Lo que acá dice, aquel que anda con integridad, que busca a Dios con integridad, Dios le protegerá. Muy bien, pasamos al versículo 8 y dice así. También el Creador, Él va a guardar, así, no, aquí hablamos que Dios va a guardar a los íntegros y nos habla ahora de la persona, que la persona entonces va buscando a Dios. ¿Para qué? Para guardar los caminos justos y los caminos de los piadosos guardará. Ahora guardará el Creador. Entonces, si nosotros las personas guardamos, cumplimos una conducta justa de juicio, o sea, no hacemos daño a nada ni a nadie. Y el nadie empieza con uno mismo. Tenemos nuestro cuerpo y tenemos nuestra alma. Primeramente, no hay que hacer daño a nuestro cuerpo, ni a nuestra alma, ni al cuerpo del alma de nadie que nos rodea, ni dañar la creación que Dios ha creado. Esos son los juicios, es una conducta justa. Ahora, o sea, de juicio. Muy bien, entonces dice así, entonces los caminos de los piadosos, de los que tienen piedad y cumplen los mandamientos de Dios, inclusive más allá de lo que Dios ha ordenado, es la piedad, entonces Dios guardará. Cuando la persona entonces busque a Dios, busque la verdad de Dios, y como antes dijo ya en todos los niveles, tanto cercanos como lejanos, se esforzará en comprender lo que más está lejos de él, como es la comprensión total de toda la verdad. Entonces dice, comprenderás la bondad y el juicio. En hebreo es tzedek u mishpat. Comprenderás la bondad y el juicio. ¿Qué significa eso? Que la persona comprenderá que hay que hacer buenas acciones, hay que ayudar a uno mismo y hay que ayudar a los demás. Nuestros sabios dijeron, si yo no me ayudo a mí mismo, ¿quién me va a ayudar? Y si es que yo no ayudo a otro, ¿qué valgo? Y lo segundo es hacer lo que aquí le llama los juicios. Los juicios es evitar hacer daño a otra persona o a lo que nos rodea. No dañar a la creación de Dios. Y la creación de Dios incluye a nuestro cuerpo, a nuestra alma y al cuerpo y al alma de los que nos rodean. Luego dice, y la rectitud de todas las sendas del bien, la persona comprenderá. ¿Qué significa la rectitud y todas las sendas del bien? Porque antes ya nos habló de bondad y nos habló de juicio. Expliquemos qué significa bondad, qué significa juicio. Y ahora, ¿qué significa rectitud?
Nuestros sabios explican, rectitud significa una conducta recta, el uso recto de nuestras fuerzas anímicas. Eso es lo que está explicado por un sabio anónimo en un libro que se llama Orjot Tzadikim, que son los caminos de los justos. Aquí viene el uso recto de las fuerzas anímicas. ¿Cuáles son esas fuerzas anímicas? Son los instintos básicos como el comer, de beber. Tenemos el temor, la ira y todos los sentimientos y emociones, ¿sí? De amor, de odio, de envidia, de orgullo, de crueldad, de humildad. Todos estos sentimientos, la persona tiene que usarlos en forma recta. Y luego nos habla y también todas las sendas circulares para el bien. ¿Qué significa las sendas circulares para el bien? Significa que hay fuerzas anímicas que su mayor uso es negativo, como es la crueldad, como es la ira, como es el orgullo, como es la envidia. Su mayor uso es negativo y lo recto es no usarlo. Pero hay momentos en que su uso es positivo, es bueno, del orgullo, de la crueldad, de la ira. ¿Cuándo? Para cumplir la voluntad de Dios. Entonces ahí se refiere a la senda circular, o sea que uno ya no es recto, sino un poco se desvía, pero para el bien y regresa al bien. Por ejemplo, los que saben, los que han estudiado el libro de Orjot Tzadikim, cuando una persona lo usa el orgullo para enorgullecerse por el simple hecho de buscar a Dios, ese orgullo es positivo. Pero si nos enorgullecemos por conocer, por saber, por nuestras buenas acciones, este orgullo es negativo. Entonces, si usamos el orgullo, que generalmente es negativo, en forma muy diminuto, en forma muy pequeña, para estos casos, o frente al malo, igual es también la ira frente al malo para hacer justicia, ¿sí? Entonces, aquí la ira está bien usada, pero aquí le llama entonces, es una senda circular, o sea, no es tan recta, pero como el objetivo es bueno, al final va a ser el bien. Muy bien, ahora continuamos, o antes de continuar entonces, hay una regla que nos han dado con respecto a esto, de estas fuerzas anímicas, que es el dar y la otra es el exigir. El exigir aquí, para exigir aquí quiere a veces crueldad, para exigir a veces quiere emplear un poco quizás el ánimo fuerte y duro, para exigir de otro que se porte bien, para exigir de los hijos o alumnos o del malvado que se porte bien. Entonces los sabios dijeron que se usa la mano derecha para acariciar, para abrazar, y la mano izquierda para rechazar. Significa de que el uso más fuerte es mediante el abrazar y el atraer, que la derecha es más fuerte, y lo mínimo es la izquierda, que es más débil. Se usa en forma débil el rechazo, la exigencia, el reclamo, la corrección. Muy bien, ahora entramos al versículo 10 que dice así. Mm. Porque vendrá la sabiduría a tu corazón y el conocimiento a tu alma le será agradable. Entonces, cuando la persona ya comprende la bondad y el juicio y la rectitud y las sendas circulares para el bien, entonces dice, vendrá la sabiduría a tu corazón, a través del corazón. El corazón, dijimos, representa aquí el intelecto, la comprensión, el saber, el raciocinio, ¿sí?
Porque el corazón también es parte del sistema nervioso. Ahí hay un conglomerado de neuronas. Y el corazón sabe la verdad, sabe el bien. Muy bien. Luego continuamos, dice así. Entonces vendrá la sabiduría a tu corazón y el conocimiento a tu alma. Le será agradable. Porque a veces hay personas que no gozamos del conocimiento. Nos es muy pesado, sufrimos estudiando, pero cuando la persona logra comprender, como antes nos dijo ya, y comprenderás la bondad, el juicio, la rectitud y las sendas circulares para el bien, entonces vendrá la sabiduría a tu corazón y el conocimiento a tu alma le será agradable. Ya no será duro, ya no será difícil, sino será agradable. Continuamos con el versículo 11 que dice así. Dice así, los consejos sabios te guardarán a ti y la comprensión te protegerá, te cuidará. Aquí nos sigue explicando los beneficios de conseguir la comprensión completa general de lo que Dios quiere que hagamos en este mundo, de la voluntad de Dios en este mundo, de la comprensión general de la voluntad de Dios en este mundo. Entonces dice, habrá también lo que aquí le llama los consejos sabios, que es un producto ya de toda esta comprensión y sabiduría, nos van a guardar. ¿De qué nos van a guardar? De fracasos, de caídas, y la comprensión total del bien te cuidará. Igual nos cuidará de los enemigos y nos cuidará de hacer cosas malas y peligrosas que nos van a peligrar nuestro cuerpo y nuestra alma. Muy bien, continuamos con el versículo 12 que dice así. Entonces, esta comprensión, esta sabiduría ya te va a librar del mal camino y del hombre que habla contradicciones, que habla con cosas contrarias a la ley de Dios, que habla contrarias a la voluntad de Dios. Cuando la persona llegó a este grado de comprensión y de sabiduría, ¿sí? Entonces Dios mismo y la sabiduría misma le va a librar a la persona del mal camino. Nos va a alejar de una mala conducta y también nos va a cuidar, nos va a alejar de una persona que habla en contra de Dios. O sea que no nos vamos a dejar convencer por algún ateo que contradice a la existencia de Dios, o a la bondad de Dios, o a las leyes de Dios, ni nos vamos a dejar convencer por un idólatra que venga a convencernos de que es bueno ser idólatra. Aquí dice, Dios te cuidará. Y esta sabiduría también te va a cuidar. ¿Y de quién más nos va a cuidar? Dice el versículo 13, de los que abandonan las sendas rectas, de los que abandonan una conducta recta, para irse por caminos oscuros, para irse por caminos de oscuridad. Dios nos sigue cuidando y la Torah también nos cuida, la sabiduría de Dios nos cuida de aquellos que abandonan una buena conducta para irse a caminar por caminos de oscuridad. O sea, en donde ya no saben diferenciar ni entre el bien ni el mal, ni entre lo bueno y lo malo, ni entre la bendición y la maldición, ni entre la vida y la muerte. Todo es oscuro. No hay diferencia para estas personas. Y Dios nos libre, así dice, de todas estas personas. Luego dice el 14, nos sigue aquí describiendo los malos elementos, malas personas que hay en este mundo, los que se alegran en hacer el mal y los que se regocijan en, en las maldades del malvado.
Aquí nos habla de personas que se alegran haciendo el mal y también se alegran en las maldades del malvado. O sea, se gozan cuando otro hace mal, les gusta que otro haga daño. Y Dios también dice, nos va a liberar de estas personas. ¿Cuándo? Cuando hayamos buscado la voluntad de Dios, cuando hayamos perseguido la sabiduría, el entendimiento y la comprensión, haciendo un gran esfuerzo. Luego nos habla aquí acerca de estas personas malas. Dice que son de conducta tortuosa, que son de conducta torcida. Sus caminos son torcidos y tortuosos. Significa que la conducta de estas personas es torcida y retorcida. O sea, no es recta, ni correcta, ni buena. Y son extraviados todas sus sendas. Inclusive si él diga que lo está usando para bien su orgullo, que lo usa para bien su ira, que lo usa para bien su crueldad, como ahí dijimos que puede ser posible, inclusive dice esto, no le conduce a ningún camino bueno, sino lo extravía del buen camino y le conduce siempre, siempre al mal y a la oscuridad y a la destrucción. Luego, el siguiente versículo, que es el 16, y dice que Dios y su voluntad, la Torá, nos va a librar, te va a librar de la mujer extraña y de la mujer ajena, que sus dichos son dulces y suaves. Aquí la forma simple es de una mujer casada, que es extraña y es ajena, es mujer ajena, y esta mujer ajena viene con palabras suaves y dulces a seducir a un joven o a un casado para que conviva con esta mujer. Y Dios y la Torá le va a librar a esta persona de esta mujer extraña y le va a librar de esta mujer ajena, que sus palabras son dulces y suaves para seducir a esta persona, al bueno. Luego sigue describiendo el versículo 17 a esta mujer que abandona al esposo de su juventud y al pacto de su Dios, rompe y se olvida. Aquí hablamos de esta mujer que es adúltera, abandona al esposo de su juventud, le traiciona y el pacto de su Dios, que Dios hizo en el monte Sinaí, olvida. Aquí hablamos de una mujer, en este caso judía, o de una mujer que no sea judía, pero que acepta la voluntad de Dios y que Dios también le trae a juicio cuando estas personas aceptan a Dios. Aunque no lo acepten, Dios los juzga. ¿Por qué? Porque están rompiendo el pacto que ha hecho con su esposo. Esto se llama una traición. Y hay sabios que explican de que esto también es una alegoría para la idolatría. La mujer extraña es una alegoría, es eh, una parábola que viene a decirnos, de aquí nos habla de el mal instinto que tenemos adentro, el instinto extraño que nos va a llevar a la idolatría, a desobedecer y a traicionar a Dios, a traicionar el pacto que hemos hecho con Dios. Continuamos el versículo 18 y dice así, porque se inclina hacia la muerte su casa. La casa de esta mujer adúltera se inclina a la muerte. Significa que toda aquella persona que va a la casa de esta mujer a adulterar con ella va a morir. Lo que Dios dice, cortará su alma. Y luego dice, y a las, a la oscuridad se van todas sus acciones de esta mujer. Si uno adultera con ella, también se va junto con ella a la oscuridad o lo que se llama también al Gainom.
Muy bien, ya que hablamos aquí de la oscuridad, gran parte de las personas que regresan de una muerte clínica cuentan de que hay lo que se llama una oscuridad, de que en esa oscuridad sufren, llegan a un sitio donde hay luz y ahí los quieren juzgar y le dicen, tienes una opción, regresas a la oscuridad a sufrir o regresas a tu cuerpo a tratar de mejorar tu vida, acomodar tu vida. Algunos aceptan y regresan a acomodar su vida y regresan a su cuerpo. Bien, vemos aquí, como nos habla aquí el proverbista, que estos caminos de pecado graves llevan a la persona a este lugar oscuro. Luego dice así, todos los que vienen a ella a convivir con esta mujer casada o con la idolatría, no volverán. Significa que no se arrepentirán y no conseguirán los caminos de la vida. No conseguirán una conducta de vida. Significa de que como es pecado tan grave, el adulterio o la idolatría, pues estas personas es muy difícil que se arrepientan. No imposible, pero es muy difícil. Es lo que nos quiere decir. No volverán, no se arrepentirán y no conseguirán, no adquirirán una conducta de la vida que les lleve a la vida eterna en el mundo venidero. Luego dice aquí el versículo 20, y toda esta sabiduría que la persona adquirirá es para que se vaya por caminos buenos y por sendas de justos la persona va a guardar. O sea, por las sendas justas la persona tiene que guardar. Es toda la adquisición de esta gran sabiduría que se encuentra en la Torá que Dios reveló al pueblo de Israel y también al mundo entero en el monte Sinaí. Y como ya dijimos, también una persona que es íntegra, que busca a Dios en forma sincera e íntegra, sin ninguna intención personal, también puede encontrar estas leyes de Dios, la voluntad de Dios, con su simple raciocinio, con su simple intelecto y lógica, la persona puede encontrar una conducta buena y va a alejarse de la mala conducta. El versículo 20 entonces dice, para que la persona ande por los caminos buenos y por las sendas de los justos, lo guarde. O sea, la persona guarde, aquí dice, Orjot Sadikim, las sendas de los justos. Y nos habla aquí también de esas conductas más allá de lo que antes nos habló, de la bondad y del juicio. Aquí nos habla una conducta de dominio de estas fuerzas anímicas, es el buen camino, que hacemos un beneficio más allá de lo exigido. Y la senda de los justos significa que hacemos también justicia más allá de lo exigido. O sea, dominamos nuestros malos instintos y dominamos nuestras fuerzas anímicas, como hablamos aquí del comer y beber, porque a veces si no dominamos estas fuerzas, esto nos lleva al pecado, a robar y otros pecados graves. Entonces la persona anda, entonces dice, por los senderos de los justos. Ahora el versículo 21 dice así, porque los justos habitarán la tierra y los íntegros se quedarán en ella. Aquí nos habla de la tierra. ¿Cuál es la tierra? La tierra de Israel. O también en forma comparativa al mundo venidero, lo que se llama la tierra de la vida. Eretz Haim, la tierra de la vida, ¿sí? Porque los rectos habitarán la tierra, el mundo venidero después de la muerte, y los íntegros se quedarán en ella. También habitarán sus almas en el mundo venidero. Gozarán de la luz de la divina presencia. Y también aquí en tierra de Israel, es lo que dice Dios, que ningún pecador en la tierra de Israel es permitido. El que nos habla en el Pentateuco, los 7 pueblos pecadores de aquí fueron expulsados de acá
por pecadores. ¿Sí? Igualmente, entonces, hablando del pueblo de Israel, fuimos expulsados de acá de Israel 2 veces. ¿Por qué? Porque Dios no tolera aquí el pecado en la tierra de Israel. El que es pecador de aquí, Dios lo desaloja, hace lo que se llama el destierro, el galut, el exilio. Lo que dice acá es la traducción más simple, porque los rectos habitarán en la tierra y los íntegros se quedarán en ella. Y su explicación comparativa es en la tierra de la vida, que es en el mundo venidero. Muy bien, luego dice así el versículo 22, que es el versículo último de este capítulo. Y los malvados de la tierra serán cortados, y los traidores serán extirpados de ella. ¿De cuál tierra? En forma simple, de la tierra de Israel, los malvados de la tierra serán cortados, y los traidores serán extirpados de ella, de la tierra de Israel. En forma comparativa, del mundo venidero. Los malvados no quedarán ahí, lo que se llama en el Edén celestial, en el Edén espiritual, donde están las almas, gozando de la luz divina. Ese goce es un goce inexplicable, es un goce que no se puede describir, que los que regresan de la muerte clínica lo explican y dicen que es un placer inmenso. Algunos le llaman una tranquilidad, una paz, un tremendo amor, una tremenda, eh, ¿cómo se llama así? Perfección de que no tiene ninguna necesidad, ningún temor. Y es una felicidad indescriptible. Muy bien, pero los malvados, dice aquí, no heredarán de esa tierra, serán cortados, y los traidores de Dios, del buen camino, serán extirpados de ella. Significa, heredarán lo que antes le llamó la oscuridad o el Geinom. Muy bien, ya que hablemos acerca de eso, de que dice no volverán, quiero explicar algo así, como ya dijimos, son grandes posibilidades. Que un pecador que transgrede con una mujer casada o con idolatría, es casi imposible que se arrepienta, pero no imposible del todo. ¿Por qué? Porque el Talmud nos cuenta de grandes pecadores que se arrepintieron y Dios los aceptó. Uno de ellos fue un pecador que se llamó Elazar ben Dordaya, y cuando se arrepiente, sale una voz del cielo que le llama y le da un título, Rabbi Elazar ben Dordaya. Significa que una persona que pecó todos los pecados que haya podido hacer, todos los pecados que la persona haya podido hacer en este mundo y que Dios los prohibió, no está perdido. Si la persona desea, puede arrepentirse. Claro que le cuesta mucho, como el caso del sabio que hablamos, antes era un pecador muy grave. Él quiso arrepentirse y, y nadie le ayudó a arrepentirse porque le dijeron estás perdido, no hay forma que te arrepientas. Él recurrió al estudio, recurrió a los sabios, recurrió a todos los sabios más grandes de su tiempo y le dijeron, no tienes opción de arrepentirte y que Dios te acepte. Al final, esta persona, el Elazar ben Dordaya, se sintió tan dolorido, le dolió tanto el haber pecado, que se sentó, se acuclilló en cuclillas, puso su cabeza entre sus rodillas y empezó a llorar hasta que murió de dolor. Cuando esta persona murió de dolor, salió una voz del cielo que dijo, el rabí Elazar ben Dordaya está invitado al mundo venidero. Vemos aquí la fuerza del arrepentimiento y cómo Dios no puede rechazar a ninguna persona que se arrepiente íntegramente en verdad. Muy bien, terminamos este capítulo y me despido hasta la próxima oportunidad. Shalom, shalom para todos ustedes.